Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Una vez más queremos agradecer el que nos permitan llegar a sus casas, formar parte del grupo que está preparado para dar honra, gloria a Dios en esta noche y darle también alabanza y dedicarse al escudriñamiento de lo que la Santa Biblia nos revela acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios, acerca del hombre y acerca de muchas cosas que son inherentes con la raza humana. Esperamos que sea una noche de bendición, una noche de provecho para cada uno de nosotros. Reciban un saludo muy cordial, afectuoso y lleno de mucho amor de parte de Iglesia Bautista Getsemaní y de este siervo suyo, Pastor Rogelio López. Le invito para que prepare su Biblia. Vamos a considerar una porción en Romanos, capítulo 8, versos 22 y 23. Romanos, capítulo 8, versos 22 y 23. Y antes de leer la porción bíblica, vamos a hacer una oración pidiendo la bendición del Señor. Le invito para que me acompañe a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar donde tu nombre se invoca, estamos aquí buscando de ti para que nos auxilies con tu Santo Espíritu y poder tener entendimiento y comprensión de lo que nos revelas acerca del Espíritu Santo en este santo libro. Pedimos, Señor, la iluminación para tener la comprensión necesaria de lo que vamos a escudriñar en esta hora. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente para que los conceptos que son necesarios retener en nuestra mente y corazón puedan quedarse para formar convicciones de lo que creemos. Bendice cada persona presente, jóvenes, niños y adultos que estén en cada hogar, y que esta noche también tengamos el acceso, Señor, hasta el trono de la gracia, y para lo cual pedimos perdone nuestros pecados, nos limpies de toda maldad, nos purifiques y nos permita, Señor, tener esa bendición de participar en el trono de la gracia para encontrar, como dice tu palabra, socorro, para encontrar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor. Glorifica tu nombre a través de las respuestas que des a las oraciones que tu pueblo pueda poner en el trono de la gracia y reciban una respuesta positiva. Rogamos una vez más, Señor, que sigas obrando a través de la ciencia para que puedan encontrar una solución a este mal que ha acosado el mundo. Dale la sabiduría necesaria a los que tienen a su cargo esa función y permite que descubran todo lo que es necesario para poder encontrar la cura a este mal y que la sociedad pueda ser beneficiada y bendecida por ti. Ayuda, Señor, para que hayan sanidades en todas partes del mundo a través de ese beneficio que tú puedas otorgar por medio de la ciencia médica, a través de tu poder. Pedimos estos favores y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a abrir nuestras Biblias. Ya enunciamos el capítulo 8, versos 22 y 23 de la carta a los Romanos. Y acuérdense que el tema que estamos tratando en estos días es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a tratar el tema del Espíritu Santo, parte número 3. Y vamos a basarnos en Romanos 8, versos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estas son las palabras expresadas por el apóstol Pablo en cuanto a lo que se refiere a la obra que se va a llevar a cabo cuando Cristo venga por los redimidos. Pero tenemos una pregunta que surge de este texto leído. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en cuanto al crecimiento en la gracia? La palabra adopción que leímos aquí, en esta porción bíblica,
significa madurez o edad adulta. Los creyentes no alcanzan su madurez hasta que el cuerpo sea redimido. Es lo que está tratando de darnos explicación aquí con estas palabras que leímos. Por eso dice que gemimos dentro de nosotros, esperando ese día glorioso, ese momento tan especial. Y eso va a suceder cuando Jesús venga por nosotros y recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Y allá en la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, tenemos unas palabras que nos hacen saber sobre este acontecimiento. Y vea lo que dice en el capítulo 3, verso número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Habla de un proceso que se está llevando a cabo en nuestras vidas hasta ese momento, que va a ser un momento cumbre, un momento maravilloso para todo cristiano. Un creyente puede crecer en gracia y llegar, fíjese bien, a ser maduro. Y puede llegar a ser menos maduro por el vivir más en la carne. Ahora, me estoy refiriendo a una madurez espiritual. Puede llegar a ser una persona madura espiritualmente y puede llegar a ser menos maduro espiritualmente por vivir más en la carne. Acuérdense que tenemos una naturaleza vieja que Dios no ha erradicado, no quiso erradicar. Y esa hace un contrapeso a la labor del Espíritu Santo. Y por eso es que en usted y en mí se desarrolla una lucha interna entre dos fuerzas. La carne, que es la naturaleza vieja, y el Espíritu Santo, que es la naturaleza nueva, la naturaleza divina que Dios nos quiso dar. Precisamente para mantener en sujeción a la carne o a la naturaleza vieja, para que se desarrolle el propósito de Dios en nuestras vidas y en nuestro ser. Consecuentemente, el crecimiento en gracia del cristiano está en proporción exacta, fíjese bien en esto, con su andar según el Espíritu y no según la carne. Esa es la determinación a la que uno llega cuando comprende esto que le estoy explicando. Este crecimiento en gracia es progresivo. Ya primera Juan nos hizo ver eso, en el capítulo 3, verso 2. Entonces sacamos una conclusión o llegamos como para poder ilustrar esto, vamos a tomar una idea, ¿verdad?, como ilustración. Somos nosotros los cristianos, por así decir, como una piedra de escultura que no ha sido terminada, que la están tallando, que le están dando forma. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos está haciendo más semejantes a Jesús. Él está haciendo en lo que somos una piedra, como una piedra de escultura. Él nos está tallando, nos está dando forma, nos está haciendo semejantes a Cristo Jesús. Esa es la función. Por eso es importante que los cristianos, que nosotros los creyentes, que los que somos en la fe de Cristo Jesús, conozcamos. Acuérdense que el apóstol Pedro es el que dice que crezcamos en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Y yo podría decir en base a eso, también crecer en el conocimiento de la labor que desarrolla la persona del Espíritu Santo en nosotros. Y gracias a Dios, a través de estos estudios, estamos conociendo cómo funciona, cómo trabaja el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Él está, como decía hace un momento, haciendo ese trabajo, haciendo esa escultura, está terminando, porque nos está llevando a ser semejantes a Cristo Jesús. El secreto de ser como Jesús es verle a Él. Ahora, ¿cómo podemos verle? Acuérdense que podemos verle no con los ojos físicos, porque Cristo físicamente no está aquí, pero lo podemos ver con los ojos espirituales de la fe. Y eso es lo que la Biblia nos revela. Podemos conocer a Cristo a través de lo que la Biblia nos revela, porque Él quiso revelarse de esa manera a nosotros, para que le conozcamos, para que veamos sus actitudes, para que conozcamos sus sentimientos,
para que conozcamos sus pensamientos. Hay mucho, mucho que conocer de Jesús. Pero ¿cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos verle? Leyendo y conociendo la palabra de Dios. Si le vemos a través de la Biblia, tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Tenemos que andar con Él y hablar con Él. Y esto lo hacemos a través y por medio de la oración, que es otro medio que Dios ha dejado, ha permitido que se desarrolle para tener esa relación, esa comunión y ese conocimiento con el Señor Jesucristo. Cuanto más tiempo pasamos con Él y cuanto más consecuentemente le vemos, más seremos semejantes a Él. Acuérdense que la relación entre personas, hay un principio que se gesta dentro de una relación. Una persona puede influir en otra persona. Y Cristo influye en nosotros. Ahora, ¿cómo va a influir en nosotros? A través del acercamiento, a través de la amistad, a través del conocimiento, a través del andar, el caminar, el hablar con Él, el tener esa relación íntima. Entonces va a influir en nosotros. Y gracias a Dios va a influir para bien. Así es de que le podemos ver cuando andamos también con personas que son semejantes a Él. Porque los hermanos en la fe crecen. Hay un crecimiento que se da y hay una manera de desarrollar la semejanza de Cristo. Y esas personas son con las que nos tenemos que reunir y con las que tenemos que compartir más tiempo. Porque el hecho de que andemos con esta clase de personas nos permite que se aumente el deseo de ser como ellas son y al mismo tiempo se aumente el deseo de ser como Jesús. Así es de que cada uno de nosotros tiene que ser influenciado por Jesús para hacer y vivir y pensar y reaccionar como Jesús. Es necesario entregarnos entonces al Espíritu Santo día a día para que Él nos pueda manifestar a Cristo mientras vemos su gloria. Y eso lo tenemos aquí también una exhortación en la carta de los Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Vea lo que dice, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es la labor del Espíritu Santo. Cada día está haciendo su labor, está haciendo su trabajo, está haciendo su función, está moldeándonos a que seamos semejantes a Cristo Jesús. Mientras que andamos con Cristo y tenemos compañerismo con Él, llegamos a ser como Él. Comenzamos entonces a producir el fruto del Espíritu, lo que nos dice la carta a los Gálatas allá en el capítulo 5, versos 22 y 23. Hay 9 virtudes que se caracterizan por manifestar lo que es el carácter de Cristo Jesús. Y eso se hace real en nuestras vidas. Y eso es lo que está produciendo el Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nosotros, para que seamos semejantes a Cristo Jesús. Y este fruto no se produce por esfuerzo humano. Es producido por un andar constante con Cristo y con el Espíritu. Para que subsecuentemente tengamos sus características. Eso va a brotar. No por obra humana, sino por obra del poder del Espíritu, porque Él fue dado para que produzca eso en nosotros. Por eso le digo, es un trabajo tremendo, maravilloso también el que está haciendo el Espíritu Santo. Y debemos comprenderlo, para eso son estos estudios, para eso Dios nos dejó este libro, para que conozcamos cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo nosotros debemos corresponder a esa función que Él está desarrollando, para que se logren los propósitos y las metas de Dios. Pero hay algo maravilloso de lo que Dios ha determinado que usted debe llegar a ser. Y aquí la Biblia nos da eso y nos motiva a que nos interesemos en conocer más qué Dios se ha propuesto hacer conmigo, qué Dios se ha propuesto hacer con usted, qué Dios se ha propuesto hacer con cada persona. Porque Él nos eligió. Acuérdense, en Efesios dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y hay propósitos por los cuales Dios nos eligió. Dios nos escogió para algo positivo.
Y aquí en la carta a los Romanos también, si vamos al capítulo 8, que es donde tenemos nuestra lectura de inicio, podemos ver en el verso 29, vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice la Biblia que estamos predestinados a ser semejantes a Jesús. Dios ya lo determinó, Dios ya nos eligió para hacernos semejantes a Jesús. Vea lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También en Efesios capítulo 1, verso 4. Vamos a ver ahí también en Efesios. Vamos un momentito para que veamos cómo la Biblia nos constata, cómo nos evidencia el propósito de Dios. Y usted lo conoce ahora, porque Dios quiere que usted lo conozca. Por eso nos da este libro, para que conozcamos, para que sepamos, para que no ignoremos y que colaboremos. Vea, en el capítulo 1, verso 4, aquí también dice que nos predestinó para que seamos santos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad no habla de perfección, que a veces se equivocan en eso. La santidad es el apartarse, estar escogido por Dios para un propósito determinado, para un servicio, para un llamado que Él quiere que desarrollemos, para algo que Él va a utilizar nuestra persona, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que Él nos ha preparado para hacer de bendición. Estamos separados, eso es ser santo, separado para un servicio especial y específico que Dios tiene en nuestras vidas. Dios ha predestinado también que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. También eso nos lo dice aquí en Efesios. Efesios también nos lo dice. En el capítulo 1, aquí tenemos el verso número 5, me parece que es. Luego dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue por la voluntad de Dios que usted ha sido hecho hijo de Dios. Usted ha sido adoptado en la familia de Dios. Otro privilegio maravilloso y grande que tenemos, porque Dios así lo designó. Dios así lo determinó y nos predestinó para ser hijos de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios. Hemos llegado a ser de una familia real. Hemos llegado a ser parte de una familia divina. Gloria sea al Señor por eso, querido hermano. Dios ha predestinado también que algún día seremos adultos. Mire lo que nos dice Romanos 8:23. Aquí nos da a conocer la palabra del Señor también. Y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Llegar a la plenitud de lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Notemos ahora el deber del Espíritu. Y aquí también está caracterizado todo, y bien definido, bien especificado. El Espíritu Santo tiene un deber al estar con nosotros. ¿Cuál es el deber del Espíritu al tomar posesión de nuestro cuerpo? El deber del Espíritu Santo nos lo describe aquí también el capítulo 8, verso 13. Vea usted cómo le explica el Señor en su palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo, el deber de Él es darnos vida. Mantenernos con una vida eficiente, una vida productiva. Ese es el deber de Él. Por eso usted debe conocer para qué tiene usted el Espíritu Santo. Para que le dé vida. Ahora, usted tiene también un deber que cumplir. Dios le determinó al Espíritu Santo un deber, aquí lo estamos viendo. Pero nosotros también tenemos un deber. Y vea lo que nos dice en Romanos capítulo 12, el verso 1. En Romanos 12:1 se nos dice cuál es el deber suyo, cuál es el deber mío, cuál es el deber de todo creyente. Notemos entonces el deber que se encuentra ahí en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Entregar nuestros cuerpos bajo el control del Espíritu Santo. Por eso es que allá en Efesios también se nos dice, se nos exhorta y se nos da una orden que el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe tener el control de todo el ser, que involucra mente, sentimientos y voluntad. Todo está bajo el control del Espíritu Santo. Y en Romanos se nos dice de otra manera. Ese es nuestro deber. Yo tengo que conocer mis deberes como cristiano. Y debo conocer los deberes del Espíritu Santo para estar en colaboración y en coordinación con Él para lograr los propósitos que Dios ya determinó que se van a hacer una realidad en mi vida y en la suya también. Entonces, el deber del Espíritu Santo es darnos vida. El deber de nosotros es presentar o entregar nuestros cuerpos bajo el control de Él. Y cuando habla de racional, significa, en este texto habla de racional, que es nuestro culto racional, significa que esto se lleva a cabo por el Espíritu Santo. Eso significa algo espiritual. Lo racional es espiritual y por eso se lleva a cabo a través del poder del Espíritu. Otra cosa más que Dios ha escogido para que hagamos nosotros, otro deber que tenemos nosotros. Vamos ahí a Juan, vamos a Juan capítulo 15 de Juan, me acuerdo que es Juan capítulo 15, y vea lo que Dios nos dice ahí también, que tenemos que estar conscientes de lo que está involucrado en nuestros deberes como cristianos. En el capítulo 15, verso 16 del Evangelio de Juan, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, otro de lo que es deber nuestro es llevar fruto. Dios nos ha escogido para que cada uno de nosotros, que formamos parte ahora de su familia, llevemos fruto. Y este fruto se lleva mientras que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, porque Él es el que produce el fruto. Entonces, tenemos otro deber que cumplir: llevar fruto, producir fruto, dejar que el Espíritu lo produzca y nosotros llevar ese fruto en nuestras vidas. Dentro del contexto bíblico, vemos algo muy importante, que desde antes de la fundación del mundo, y aquí nos dijo que no elegimos nosotros a Cristo, sino que Cristo nos eligió a nosotros. Y eso es lo que Efesios también dice. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había apartado, ya nos tenía ahí. Precisamente por eso es que nos llamó para ser santos. Y para muchas cosas que determina ahí en Efesios. Pero leas esa carta, es interesante, el capítulo 1. Y ahí va a encontrar usted también la bendición de Dios, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Solo en el capítulo 1 de Efesios. Para que se anime y para que mantenga una vida llena de vigor espiritual. Una vida que esté en victoria, una vida que esté fuerte, sólida, firme. Y que no se deje arrastrar por cualquier corriente de enseñanza que anda ahora por ahí, que está fuera de los contextos bíblicos. Así es de que por eso es que hay que leer bien la palabra del Señor y pedir esa ayuda del Espíritu para que tengamos ese entendimiento y esa comprensión y vivir y estar firmes, agradando a Dios, no a los hombres, agradando a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y el futuro que tenemos es un futuro glorioso, porque Dios nos lo ha revelado aquí y debemos estar seguros de eso. Por eso se forman convicciones para estar firmes en lo que Dios ha determinado para nuestro bien y para su gloria. Decía que dentro del contexto bíblico vemos que desde antes de la fundación del mundo, queridos hermanos, Dios ordenó, fíjese bien, está determinado aquí, Él ordenó que los que confiaran en Él, en todo lo que Él nos revela en su palabra, tendrían al Espíritu Santo para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. También el Espíritu Santo, dice la enseñanza bíblica y la determinación de Dios, es que les va a ayudar a ganar a otros para Cristo. Y que este mismo Espíritu un día les presentaría sin pecado ante la presencia de su gloria. Vea lo que dice Judas. Está antes de Apocalipsis. Judas es el libro anterior a Apocalipsis.
Y vamos a ver ahí lo que se nos determina. Por eso le digo que el creyente debe de conocer todo esto que está revelado en la Escritura, para darle esa convicción, esa firmeza, esa determinación de que su fe es una fe firme en lo que Dios ha revelado en ese mensaje de salvación que es el Evangelio, en ese mensaje que está escrito aquí en este santo libro. Y vea lo que dice Judas, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Espíritu Santo está haciendo una labor tremenda y Él es el que va a presentarnos delante de Dios. Y nos presenta, vea cómo nos va a presentar, sin caída y sin mancha delante de la gloria de Dios. Es maravillosa la labor del Espíritu Santo. Yo espero que usted tome unos minutos de repente por ahí en su tiempo que tenga libre y le dé gracias al Espíritu Santo por la labor que está haciendo en usted, por la función que está desarrollando para la gloria del Padre. Es maravilloso conocer todo lo que está involucrado en lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. En conclusión, queridos hermanos, podemos decir que el Espíritu Santo un día me hará semejante a Jesús. Aquel día cuando me despierte a su semejanza. Eso es lo que podemos sintetizar de lo que hemos considerado en esta ocasión. Dios les bendiga, tengan buena noche y gracias una vez más por sus oraciones, por los pastores en todo el mundo, porque todos estamos con el propósito de edificar al pueblo de Dios y de llegar a este conocimiento que debemos tener de cómo Dios está obrando en nuestras vidas y cuál es nuestro futuro. Dios les bendiga, tengan buena noche y gracias por su atención.